Vamos a conversar sobre estas metodologías y también queremos invitar a cada uno de ustedes a poder matricularse, inscribirse a SEDAM Consultoría, porque el día de mañana y pasado mañana vamos a hacer la parte práctica justamente para ver qué tecnologías y cómo se usan cada una de estas tecnologías. Bien, voy a compartir mi pantalla. A ver, disculpe. Bueno, en este seminario de actualización de metodologías activas y uso de las TIC para el desarrollo de competencias, pues vamos a ver cuál es el propósito de la sesión, que nos va a tomar pues hasta las 9 de la noche. Justamente es describir las estrategias metodológicas activas y qué recursos TIC pueden acompañar su uso. Entonces, como metodologías vamos a ver una serie de tendencias. Sabemos muy bien que las metodologías activas tienen una característica clave, es que permiten que los propios estudiantes construyan el conocimiento. Entonces, estas estrategias en realidad se basan en el uso de procedimientos, en el uso de recursos, en el uso de estrategias. Entonces, acá les he traído una lista relativamente amplia de estrategias de las cuales vamos a hablar el día de hoy. En primer lugar, vamos a tener al storytelling. ¿Qué es el storytelling? Por lo general, muchos se preguntan a qué hace referencia este término. Entonces, esta metodología está basada en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de comunicarnos en base a historias. En estas historias, por lo general, que nosotros contamos, buscamos explicar sobre algo, dar ejemplos, condensar determinada información que consideramos importante. Y esta posibilidad de contar historias es una metodología muy importante, es una metodología activa clave, porque se basa en algo que los estudiantes por lo general conocen, que son esta forma de participación familiar en la cual nos sentamos para conversar y hay alguien que cuenta o relata una historia. Luego vamos a ver otra estrategia activa que se basa ya en las historias, pero además añade un componente que es la construcción de videos a través de una técnica denominada stop motion. Entonces, el stop motion es una técnica de animación que permite estimular esa capacidad de crear de los estudiantes, en este caso, en base al video. En estas historias, lo que vamos a ver es que se puede sintetizar información, se puede organizar determinada información, despierta el pensamiento crítico, es decir, la forma en que se va a contar la historia, las herramientas o la cantidad de recursos que se puede usar, la forma en que se presenta, el propio relato y también se piensa en quienes van a observar pues el video producido. Asimismo, otra estrategia muy ya reconocida dentro del medio es aquel que utiliza las estrategias de los juegos. Me refiero a la gamificación. La gamificación es una estrategia que ha ganado en los últimos años mucha relevancia porque emplea los mecanismos, las estrategias, las mecánicas que utilizan los juegos. Por lo general, muchos confunden todavía la gamificación con el hecho de jugar por jugar. En realidad no es así. Consiste fundamentalmente en poder recoger estrategias que tienen los juegos para motivar, para permitir concentración, para permitir ese esfuerzo extra que nosotros realizamos en los juegos y esto llevarlo pues a las actividades de estudio. Otra estrategia que ha ganado mucha relevancia está relacionada con el uso de otra tecnología desde hace un poco más de 15 años ya,
que es la realidad aumentada. Entonces, esta forma de unir lo real con lo virtual, es decir, aquello que capta una cámara, insertarle elementos sintéticos, elementos digitales, para poder incrementar la información, para hacer más visible, más resaltar determinados elementos sintéticos. Entonces también es una estrategia que por lo general permite que los estudiantes cuando construyen sus proyectos no solo utilizan el video, no solo utilizan las fotografías, no solo pueden utilizar otros recursos, sino que les permite crear un proyecto en el cual la forma en que se presenta, la forma vistosa en que se presenta, pues cambia mucho el interés de los estudiantes. Asimismo, otra estrategia, podríamos decir que es más que una estrategia, es un enfoque y que permite pues unir competencias, permite que las disciplinas sean concurrentes para poder resolver problemas, es STEAM. STEAM significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Entonces, por lo general, mucha del trabajo que nosotros desarrollamos es por áreas y nos es relativamente complejo o complicado poder hacer que las competencias dialoguen entre sí, aun siendo de áreas distintas. Entonces, el objetivo de esta metodología es justamente que puedan dialogar estas competencias a la hora que los estudiantes resuelven problemas o se embarcan en el desarrollo de proyectos. Otra estrategia que vamos a ver el día de hoy está relacionada a una tecnología que ha aparecido pues hace un poco más de un año. Es la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial generativa que es visible a través de una que es muy conocida, que es ChatGPT o ChatGPT, que actualmente pues permite la construcción de textos, el diálogo, resolución de problemas. Entonces hay que pensar en cómo nosotros podemos utilizar esa tecnología dentro de las aulas para que nuestros estudiantes construyan. Entonces se abre todo un abanico de posibilidades y formas de trabajo con los estudiantes, teniendo pues un acompañante, una ayuda, que es mucho más que simplemente tener internet, sino también se puede utilizar para que nosotros podamos tener un tutor, para que nosotros podamos profundizar sobre determinados conocimientos, es decir, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a los estudiantes. Y finalmente, la última estrategia que revisaremos es el de aprendizaje adaptativo. Entonces, el aprendizaje adaptativo se basa pues en la gran cantidad de información y en plataformas digitales. Entonces, estas plataformas generan patrones, es decir, logran entender los perfiles de las personas y de los estudiantes, pueden hacerle seguimiento y sirven de gran ayuda porque es el estudiante que en base al acompañamiento que hace la plataforma puede resolver bastantes problemas y si la plataforma, es decir, el aprendizaje adaptativo, no logra resolver rápidamente o ayudar al estudiante, pues inmediatamente da información y deriva al profesor para que pueda apoyar. Entonces, si nos damos cuenta, este es un gran abanico de estrategias activas, es decir, que permite que el estudiante construya y al decir que construye, pues utiliza la parte conceptual, la parte actitudinal y también la parte práctica o el hacer. Bueno, nosotros revisamos cada una de estas estrategias y que les digo ya que no son solo estas, sino han aparecido pues un sinnúmero de estrategias activas, pues vamos a encontrar un conjunto de características que, que son comunes a estas prácticas educativas, a estas estrategias metodológicas y se basan fundamentalmente en que plantean un conjunto de escenarios. Es decir, cuando nosotros trabajamos con los estudiantes establecen un contexto a la hora que se van a enfrentar a un problema, a un caso, a una situación nueva, a un proyecto.
Y la idea relevante detrás del escenario es que los estudiantes piensen como expertos. Es decir, cuando yo a mis estudiantes los enfrento a una situación nueva, el objetivo no solo es ofrecerles información, sino fundamentalmente desarrollar en ellos actividades de abstracción, actividades de reflexión, toma de decisiones en base a información y la posibilidad de sustentar sus decisiones. Y esto se da cuando los estudiantes piensan como especialistas. Es decir, si yo enfrento a mi estudiante a un problema, por decir que actualmente nos enfrentamos, es el de la basura, por ejemplo. Entonces, y queremos pues ver cómo los estudiantes pueden afrontar este problema. Y si simplemente va a ser enfrentado recogiendo o limpiando un determinado espacio y nosotros le damos solución, en realidad no hemos hecho mucho. Pero si nosotros dejamos que el estudiante reflexione desde un plano medioambiental o pueda también reflexionar sobre aquellas personas que recogen la basura o desde un plano en el cual son aquellos que dirigen, por ejemplo, una municipalidad y están a cargo de una gerencia, por ejemplo, de limpieza de la municipalidad, o pueden ser una agremiación barrial, es decir, me organizo dentro de mi barrio. Entonces, la forma en que se enfrenta a la situación hace mucho con respecto a las soluciones que podemos dar o la construcción de estas soluciones. Entonces, si simplemente es cuestión de limpiar, pues vamos a ver que va a aparecer la basura nuevamente. Pero si en cambio lo afrontamos desde un punto de vista de una municipalidad, podría darse el caso de que pues pensemos en un mediano plazo, y ese mediano plazo no solo implicará pues recoger la basura, sino implementar estrategias educativas, estrategias de saneamiento y relleno sanitario hacia dónde va la basura, elementos de concientización, elementos de vigilancia. Entonces, cada uno de esos elementos hace que el estudiante se ponga justamente en la situación de un especialista. ¿Qué haría una persona que habla de medio ambiente? ¿Qué haría una persona que recoge la basura? ¿Qué haría una persona que se ocupa de la vigilancia, por ejemplo, para multar a los ciudadanos? Entonces nos damos cuenta que los estudiantes van a asumir y se van a poner como especialistas a reflexionar, que es mucho más que simplemente decir limpiar la basura. Luego, para la solución del problema, pues tiene que organizarse en grupos y el estudiante empieza a construir significados. Entonces, esta construcción de significados, pues tienen que ser validados. Y la forma de validar y de que el estudiante pueda ir comprendiendo y pueda ir retroalimentando esa construcción se da dentro de los equipos. Si nuestros estudiantes trabajan solos, por lo general el concepto que pueden tener nadie lo valida, pero cuando trabajan en grupos, pues tiene que haber una comunicación, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que plantear diferentes tipos de situaciones y por lo tanto, pues tienen que ir comprobando y desarrollando su nivel de comprensión. A la vez, es clave el otro elemento que está orientado a la solución de problemas. Entonces, en la solución de problemas tiene que desarrollarse pues este razonamiento y para razonar hay que indagar, hay que entender los problemas, hay que demarcar o contextualizar un problema, hay que plantear una serie de soluciones y puede ser que se generen varias soluciones, pero el tiempo por lo general es escaso. Entonces, cuando se enfrenta a la realidad, uno tiene que asumir una de las soluciones, es decir, tomar una decisión. Y en función de esa decisión, pues plantear una serie de actividades. Y esas actividades, pues tendremos que construir un plan y luego ver, pues, si efectivamente el plan funcionó o no funcionó. Entonces, siempre enfrentamos a estas situaciones y cada una de estas
estrategias de las cuales hemos hablado nos permite esto. También tiene esta característica de que nos permite o le permite a los estudiantes descubrir nuevos conocimientos. Entonces, los estudiantes tienen que darle sentido a la información. Tienen que saber o entender qué saben y qué les falta saber. Entonces, en este proceso, pues se va generando ese nuevo conocimiento, se va construyendo ese nuevo conocimiento. Finalmente, tiene que estar basado en el mundo real. Entonces, los estudiantes cuando asumen un rol, cuando empiezan a pensar como especialistas, entonces, en realidad, irán construyendo y se basarán en un cuerpo de conocimientos. Entonces, la idea fundamental es que lo que aprendan no lo vayan a olvidar rápidamente, sino que lo puedan usar y les sirva para poder realizar cambios dentro de su contexto. Y eso es lo que desea la actual educación, ¿no? Es decir, que las personas puedan actuar sobre su contexto. Porque hasta ahora la educación tradicional no ha podido satisfacer justamente estos elementos. Es decir, cada vez enfrentamos problemas más complejos. Y cuando los estudiantes salen de la educación secundaria, al ver estos problemas, se quedan paralizados y no saben qué hacer, no saben entender o no saben contextualizar un problema, no saben demarcar el problema ni plantear las soluciones que pueden ellos escoger. Entonces, en realidad, los estudiantes se sienten pues como minusválidos y en muchos casos pues se habla y se dice de que la educación secundaria no les ha servido de mucho. Y lo que esperamos es que lo que aprendan en la escuela puedan utilizarlo en su vida diaria, sea en su familia, sea para el mundo del trabajo, sea para la ciencia o para el desarrollo de la tecnología. Bien, entonces ahora vamos a ver nuestra primera estrategia, que es el storytelling. El storytelling, fundamentalmente, como les dije, se basa en contar historias. Entonces, no solo contar, sino también escribir. Entonces, decimos que el storytelling es el arte de contar historias. Entonces, estas historias se basan fundamentalmente, pues, en personajes que se desenvuelven en ambientes y la historia tiene un aspecto interesante cuando se genera un conflicto. Y al resolver el conflicto, pues, por lo general hay una lección. Una historia tiene tres partes, como ustedes muy bien lo sabrán, pues un inicio, un medio y un fin. El medio, que muchos le llaman el nudo, ¿no? El conflicto. Entonces, el storytelling se basa justamente en la creación y narración de historias dirigidas con un objetivo, con un fin. Y la gran ventaja que se tiene al utilizar esta metodología, esta estrategia, es que las personas, es decir, nuestros estudiantes, tienen un conocimiento básico de lo que son las historias. Porque por lo general en casa ellos han ido creciendo, pues a base de las historias, de los cuentos que sus padres les dan, que sus padres realizan en su hogar. Entonces, como les decía, recordando un poco cómo en la estructura del storytelling está el planteamiento donde eh, podemos ver a los actores, podemos ir viendo que se van desenvolviendo en su mundo y de un momento a otro pues surge un punto conflictivo. Entonces, este punto conflictivo hace o permite que un personaje pueda crecer, una situación pueda resolverse y finalmente pues se dé un desenlace. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar los cuentos o las historias con nuestros estudiantes? ¿Y por qué es importante trabajar en base a historias? Entonces, miren, cuando uno trabaja en base a historias, puede ir añadiendo información. Entonces, esa información que se va añadiendo a las
historias o procedimientos, métodos, formas de trabajo, formas de resolver las cosas, tienen la característica de que se pueden retener con mayor facilidad. Entonces, si nosotros hacemos que esa información que trabajamos con los estudiantes pueda ser retenida por un mayor tiempo, pues ya hemos ganado bastante. ¿Cómo trabajar una historia? Entonces, el recurso que puede ayudarnos con una mayor potencia es el mapa del cuento. Entonces, acá, por ejemplo, en la lámina que ustedes observan, se da un mapa de un cuento. Entonces, este mapa del cuento nos va a permitir que los estudiantes puedan entender o puedan responder en base a ese mapa un conjunto de preguntas, como cuáles, por ejemplo, el dónde, en qué lugar, dónde sucede la historia. También podemos preguntarnos o poder responder sobre quién es el personaje principal. Y a la vez también, por lo general, los personajes principales tienen una serie de características o cualidades. También, a través del mapa de la historia, vamos a poder reflejar cuál es el problema, los obstáculos que se van sufriendo, se van resolviendo dentro de la historia. Para que una historia sea interesante, por lo general siempre vamos a encontrar obstáculos o reveses. Entonces uno tiene un obstáculo, va superando ese obstáculo, pareciera que ya se va a solucionar el problema, pero a veces se retrocede. También en las historias podemos ver que hay personas que ayudan al personaje principal. También el mapa de la historia nos permite encontrar cuál es la solución, también el final y, de forma general, el aprendizaje logrado. Entonces, ¿cómo podemos trabajar las historias? Entonces, primero, los estudiantes aprenden a contar la historia de memoria, improvisando pues de manera fluida su forma de contar, ¿no? Y como hemos dicho, esto se puede apoyar fuertemente mediante el mapa de la historia. Lo segundo, de manera general, que debemos hacer es profundizar. Entonces, ¿cómo nosotros permitimos que los estudiantes profundicen la forma de contar historias? Entonces, esto se amplía mediante actividades de teatro, arte, diseño, poesía, música y movimiento. Entonces, si nosotros tenemos una historia, podemos pedir a los estudiantes que dramaticen la historia o que ilustren la historia. También en base a la historia se puede crear poesía, se puede componer músicas. Entonces tenemos estas dos primeras estrategias. Entonces está el contar y el profundizar a través de actividades que permitan reforzar el entendimiento, la memorización de las historias. Como siguiente punto está, o como siguiente paso está el de planificar y escribir nuestras propias versiones de la historia. Entonces, es en realidad un parafraseo. Los estudiantes hacen un parafraseo de la historia que ellos ya conocen y pueden pues ir añadiendo sus propias palabras, pueden ir trabajando también, en este caso, pues trabajando mediante sinónimos que puedan ellos encontrar a las palabras de la historia. Entonces, cuando los estudiantes se enriquecen este banco de conocimientos sobre la historia, las palabras que se pueden usar dentro de la historia, podemos pasar al siguiente paso, que es que los estudiantes puedan reciclar las historias. Entonces, por lo general, sabemos muy bien que muchas de las historias conservan un patrón, un modelo, una forma de contar. Entonces, aprovechando de esos patrones, nuestros estudiantes pueden cambiar o reciclar personajes, pueden reciclar escenarios, pueden reciclar épocas, etc. Y finalmente, les pedimos a nuestros estudiantes que creen nuevas historias. Entonces, ese es el camino, por lo general, para que nuestros estudiantes aprendan a contar historias. Otra característica importante de saber contar historias es que, en realidad,
va a permitir un mejor manejo de la comunicación con otras personas. Siempre debemos preguntarnos o nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a los estudiantes una vez que salen de la educación primaria y educación secundaria? ¿Quiénes tienen más éxito? Entonces, ya en muchos estudios se reconoce que aquellas personas que son más sociables, que puedan establecer relaciones con otras personas, tienen más éxito. ¿A qué nos estamos refiriendo? Eh, muchos, muchos niños que a veces parecen distraídos o extrovertidos dentro de nuestras clases, por lo general son ellos los que tienen más éxito. Es decir, aquellos estudiantes callados, de repente muy estudiosos, eh, pero ellos no logran establecer justamente relaciones o buenas relaciones eh, con otras personas, es decir, su círculo de relaciones es muy reducido. Y esto, pese a que ellos son muy buenos en determinadas áreas o determinadas materias, pueden ser doctores, pueden ser ingenieros, pueden ser contadores, militares, etcétera. Por lo general siempre encuentran un techo. Es decir, no solo es necesario el conocimiento, sino a la vez es necesario pues las relaciones sociales. Entonces, muchas personas logran encontrar oportunidades cuando saben contar una historia, un chiste. Es decir, pueden entablar relaciones en las cuales ellos puedan expresarse adecuadamente. Y resultan pues personas agradables ante el resto. Veamos ahora una forma en que podemos trabajar con las historias. Entonces, por lo general, lo más fácil es determinar el objetivo curricular. Entonces, ¿qué queremos enseñar? Ejemplo, yo quiero enseñar sobre ciencia y tecnología. Y he elegido, por ejemplo, que los estudiantes aprendan sobre las fuerzas que actúan sobre un puente. Entonces, la tarea o proyecto que yo les voy a dar a mis estudiantes es investigar sobre las fuerzas que actúan en un puente que van a modelar dentro de su aula. Y del aprendizaje van a inventar el final de una historia. Ya en el proceso de diseño de mi actividad de aprendizaje, pues puedo tener como actividades clave el que los estudiantes investiguen sobre quiénes son los pioneros en la construcción de puentes, aprendan sobre cómo se diseña un puente, elaboren diferentes puentes con papel, cinta adhesiva e hilo y crear luego, en base a este aprendizaje, pues una historia. Entonces, yo como profesor puedo contarles sobre un estudiante que es muy distraído, pero que le gustan las ovejas. Entonces, eh, ¿qué pasa con las personas distraídas? Por lo general, pues, pierden cosas, suceden accidentes fortuitos. Entonces, es obvio que nos vamos a preocupar, pues el papá de un niño o de un joven que es distraído, entonces va a tener mucha preocupación en lo que hace. Pues imaginemos que tenemos a un niño llamado Pablo, que ama las ovejas porque vive en el campo, tiene varias ovejas, cuida muy bien de sus ovejas, pero tiene una característica que es muy distraído en cualquier otra actividad. Entonces, resulta que, pues, tiene que llevar a sus animales a un cerro lejano porque ya se acabó el pasto. Pero su papá desconfía de lo que Pablo pueda hacer porque sabe que es un distraído, pues, y lo manda con su hermano mayor. Ellos van a un prado algo lejos y tienen que cruzar, pues, un puente, ¿no? Pues hacen cruzar a todas las ovejas ese puente y, pues, se encuentran un prado lleno de pasto. Pero a la hora que cruzaban ellos el puente se dan cuenta de que este ya estaba en malas condiciones y parecía que se iba a caer. Ya cuando pasaron algunos minutos, ellos estaban preparando su comida, pues resulta que las ovejas más pequeñas volvieron a cruzar el puente hacia el otro lado. Y entonces Pablo se dio cuenta, ¿no?, de que las ovejas pequeñas habían cruzado hacia el otro lado y va y trata de cruzar el puente y en realidad lo cruza, pero ve que casi la mitad del puente se ha caído. Entonces empieza a preocuparse en cómo va a hacer regresar, ¿no?, a sus ovejas.
y en eso que está cogiendo a la más pequeña y trata de cruzar, pues resulta que se cae el puente. Entonces, le pedimos ahora a los estudiantes qué tipo de puente puede construir Pablo, ¿no? Y ya los estudiantes pues empezarán a investigar sobre cuál es ese puente, qué puente puede ser aquel que puede construir Pablo para que sea un puente resistente, que pueda aguantar una enorme cantidad de peso y bueno, así se despertará pues la curiosidad de los estudiantes por investigar sobre los puentes, diseñar su propio puente, etcétera, ¿no? Y finalmente, ya en el proceso de evaluación, ellos tendrán que contar cuál es ese puente que han construido, ¿no? O el puente que ha construido Pablo y qué características debía haber tenido. Aplicaciones, hay muchas, ¿no? Yo les recomiendo utilizar Chatterpix. Chatterpix tiene la característica de que se toma una fotografía, se traza una raya que simula la boca y los estudiantes cuentan sus historias que son grabadas y luego la aplicación pues hace que coincida esa boca con lo que el estudiante dice, ¿no? Otra aplicación es Flip. Flip es una plataforma que en realidad es muy bonita, en la cual se parece a Google Class, pero con la opción de que enciende la cámara de video. Y los estudiantes tranquilamente pueden adornar su video a través de pegatinas y a la vez también permite pues esta comunicación con el profesor y los estudiantes a través del video. Otra aplicación es Texting Story. Texting Story tiene la cualidad de que va a simular un WhatsApp y podemos crear toda una historia de conversación y, y ver, ¿no? Porque muchas veces pues nos presentan o hacen captura los jóvenes y nos envían, por ejemplo, historias o lo que sucede de estas conversaciones, ¿no? Entonces podemos emular y generar creatividad. Storybird es otra aplicación que nos permite escribir o colocar imágenes prediseñadas y en base a esas imágenes prediseñadas, como se está viendo, poder colocar o escribir textos, ¿no? Para contar una historia. Entonces, en realidad, esto lo vamos a ver el día de mañana y también el día miércoles, así que la parte práctica del uso de estas aplicaciones para elaborar historias, no se la pierdan. Otra estrategia que les estaba diciendo es Stop Motion. Entonces, Stop Motion es una técnica de animación que justamente consiste en una sucesión de imágenes con el objetivo pues, de aparentar movimiento. Como se ve en el video, pues vemos simplemente cartulinas, ¿no? Una cartulina que asemeja al mar, otra cartulina que representa un buque, otras cartulinas que representan a los peces, y en base a ello, pues contar historias, no solo contar historias, nosotros podemos hacer simulación, contar experimentos, y en realidad podemos hacer muchas cosas a través de esta estrategia, en la cual el estudiante va a construir un proyecto que le va a permitir pues hacer reflexionar, contar sobre procesos, sean históricos o también procesos naturales, etcétera. Y esto fundamentalmente se basa pues en la posibilidad de tomar fotografías a objetos estáticos que luego se unen para formar una película. Entonces, mediante esta técnica nosotros podemos o permitimos que nuestros estudiantes trabajen en equipo porque es muy complicado trabajar solos. Motiva la lectura, la expresión escrita y la expresión visual porque hay que construir un storyboard, es decir, una representación de lo que se va a grabar. Favorece también la autonomía y la toma de decisiones porque no es sencillo eh, ir construyendo toda una historia visual. Los estudiantes tienen que reflexionar, tienen que compartir sus experiencias, promueve la creatividad, también la reflexión, permite la investigación y también permite sintetizar y transmitir ideas e información. Entonces, para desarrollar este trabajo, se pasa por tres etapas pedagógicas o de trabajo. Primero, los estudiantes tienen que planificar. Luego, en base a esa planificación, que es construir un storyboard o un guión, para hacerlo más sencillo en español, un guión sobre la historia. Luego hay que grabar según ese guión, se llama producción.
Y luego viene el montaje, es decir, sobre la producción hay que agregarle música, hay que agregarle subtítulos, hay que agregarle efectos que mejoran justamente el video. Y para ello se puede utilizar tranquilamente un dispositivo móvil o una cámara de fotos y también alguna aplicación que nos permita juntar esas fotos. Entonces, les invito para que ustedes puedan explorar una página que se llama lacombi.com, lacombi-, la-combi.com, Videocombi, que es es un espacio donde hay ejemplos de cómo los estudiantes han podido construir sus videos sobre diferentes aspectos de la costa de nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos en la planificación? En primer lugar, hay que definir pues, el propósito de la producción o el mensaje que los estudiantes quieren transmitir. Sobre eso hay que escribir un guión del contenido que se quiere incluir en la producción, dividir el guión en escenas, dibujar de preferencia qué es lo que se va a grabar o qué es lo que se quiere representar, añadir al lado pequeñas descripciones o diálogos también que puedan tener los personajes y también ilustrar, ¿no? Usar dibujos e imágenes. Y al final revisar pues, el storyboard y asegurarnos que es un guión que transmite un mensaje. Y en base a ello, pues, utilizar este guión, storyboard, para desarrollar la producción. Acá es un ejemplo, por ejemplo, para la preparación de un guión. Entonces, tenemos la secuencia, las imágenes que se presentan, luego los textos o voz que se va a agregar, la música que se le podrá agregar y el tiempo aproximado de cuántos va a durar una determinada escena. Entonces, en el caso ya de la producción, pues hay que utilizar diferentes tipos de elementos que pueden ser papel, cartulina, pueden ser juguetes, puede ser plastilina y otros más, y se graba pues de acuerdo a nuestro guión. Por lo general, ahora es mucho más sencillo que antes. Ahora utilizamos una aplicación instalada en nuestro celular. Nuestro celular tiene una cámara. Dos aplicaciones que podemos usar. Uno para más pequeños, más sencillas, que se llama Stop Motion Lite, y una más completa, que es Stop Motion Studio. Entonces, con esta aplicación nos va a ser suficiente para que nosotros podamos tranquilamente generar toda una película que los estudiantes van a trabajar como proyecto de clase. Y finalmente, para desarrollar o para tener un buen producto y ir añadiendo nuestra voz, algunos efectos como los subtítulos, podemos utilizar una aplicación que se llama CapCut. CapCut es una aplicación que últimamente se viene usando bastante porque nos permite editar nuestros videos para esta red social que se llama TikTok. Bueno, ¿cómo podemos desarrollar el proceso? En este caso, pues hay que definir nuestro objetivo curricular, que sería también el área de ciencia y ambiente, y por ejemplo podemos hablar de la contaminación. Y en la tarea o proyecto, los estudiantes van a tener que investigar sobre, por ejemplo, qué elementos contaminan el mar y crear un video para explicar una forma de contaminación del mar. Ya en las actividades que podemos seleccionar para nuestro plan de clase, es que los estudiantes investiguen sobre la contaminación del mar, definan un tema del video, elaboren un guión o storyboard, seleccionen los recursos y la aplicación que van a usar, desarrollen el corto y finalmente presenten sus avances, ¿no? Entonces yo como profesor motivaré pues sobre la contaminación de los mares y la necesidad pues de descubrir las formas, ¿no? Y de evitar justamente estas formas de contaminación. Y pediré pues que mis estudiantes investiguen y finalmente elaboren y representen una forma en que se contamina el mar y cómo prevenir. Luego pues se evaluará la producción del corto con la información contenida en ese corto, ¿no? Qué tan impactante es, si se ha recogido adecuadamente las condiciones o las situaciones en que se contamina el mar, si la ilustración está bien hecha, cuánto es la colaboración que han desplegado y qué tanta es la imaginación de los estudiantes. Entonces,
Acá vemos que también podemos utilizar otra aplicación para la computadora que se llama MonkeyJam. Entonces, eh, si no tenemos un celular disponible, pues podemos tener cámaras web que no son modulares, es decir, que se pueden apuntar y mediante nuestro ordenador o una laptop podemos también desarrollar este mismo proceso. Luego tenemos el de la gamificación. Entonces, como les decía, la gamificación es el empleo de mecánicas, dinámicas, en entornos no lúdicos, es decir, en entornos donde no se juega. Y el aula es un espacio donde no se juega. Y la gamificación busca tres elementos claves que nosotros queríamos como docentes. Entonces tenemos la motivación, la concentración y el esfuerzo. Entonces, mediante la gamificación, se utiliza también otras estrategias como el storytelling, es decir, la gamificación usa elementos de contar historias y logra convertir algo del currículum en un aspecto interesante para el estudiante, solo con contarle una historia. Por ejemplo, si nosotros habláramos solo del funcionamiento del cuerpo humano, siempre lo hacemos, pero por lo general pareciera que los estudiantes pues olvidan, ¿no? Cuáles son los sistemas, cuáles son los elementos de cada uno de los sistemas del cuerpo humano, etc. Pero si nosotros cambiáramos la lógica de trabajo y en vez de hablar o de presentar el funcionamiento del cuerpo humano tal como lo hacemos, pues cambiar y crear una historia a que los estudiantes son médicos y tienen que evaluar los cambios de un virus zombie y por lo tanto tienen que elaborar una cura. Siempre hemos hablado de los pisos altitudinales del Perú y muchas veces nos recordamos estos pisos altitudinales del Perú, pero podríamos convertir esta clase en una expedición en busca de una reliquia perdida. O algunos de ustedes de repente se pregunten, ¿no? ¿Cómo se organiza una ciudad? Y por lo general, muchos de los estudiantes, pues, realmente no les resulta interesante la organización de una ciudad. Pero sí les resultaría interesante el que enfrentemos a nuestros estudiantes al elemento de construir la primera colonia en la Luna. O podríamos hablar de las formas geométricas, siempre lo hacemos, pero les resultaría mucho más interesante si habláramos de una expedición a un templo secreto incaico y vamos a descubrir un tesoro y por lo tanto tenemos que conocer las formas y estas formas nos van a servir como códigos que luego en base a esos códigos vamos a poder pues desplegar un conjunto de retos y recorrer un mapa para encontrar pues una reliquia. Y la gamificación, como les decía, no es simplemente jugar, es utilizar las estrategias que tienen los juegos. Entonces, cuando se acumula puntos, cuando se trabaja en base a premios, cuando se habla de clasificaciones, cuando se habla o trabaja con bienes virtuales que los estudiantes pueden acumular, cuando se enfrentan misiones o desafíos, cuando se obtienen recompensas, cuando se logra este sentido de like o me gusta o yo te apoyo, de este estatus. Entonces, en realidad estamos utilizando lo que utilizan los juegos, pero para trabajar una actividad gamificada dentro de nuestra aula. Entonces, como les decía, podemos gamificar solo usando una línea narrativa. Entonces, si nosotros podemos convertir las competencias, las capacidades en una historia, pues ya empezamos el proceso de la gamificación. Entonces, veamos un ejemplo en el cual nosotros hicimos justamente ese proceso. Queríamos enseñar sobre ángulos y cómo medir los ángulos. Entonces, por lo general, esta es una tarea que desarrollamos con los estudiantes y en muchos casos ellos olvidan cómo medir un ángulo. Pero el objetivo es que justamente lo hagan más vivencial, que realmente a ellos les despierte el interés. Y entonces ya hace varios años, cuando el Perú clasificó al Mundial, pues todos estaban muy interesados en el fútbol. Y contamos una historia, ¿no? Y esta historia era esta. Nos acaba de llegar una carta del profesor Gareca,
donde nos reta a apoyarlo y a comprobar la premisa: el ángulo con que un jugador de fútbol ve la portería del equipo rival desde cualquier lugar del campo determina la eficacia ante el gol. Está buscando equipos de investigadores que puedan recopilar videos y verificar jugadas de gol para determinar si se cumple la premisa del ángulo. Cada equipo formado tendrá una mascota. Si queremos ayudarlos, debemos conocer sobre los tipos de ángulo, determinar sus medidas, recuperar videos y simular la posición de los jugadores usando el software GeoGebra, medir los ángulos y comprobar la premisa. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto es justamente que el ángulo con que se ve, o sea, el jugador del equipo rival, el ángulo con que ve la portería rival, si el ángulo es más ancho, entonces hay más posibilidades de... Entonces el objetivo, el compromiso de los estudiantes, el interés de los estudiantes es formar parte, o era formar parte del equipo del profesor Gareca, ¿no? Y apoyar al profesor Gareca comprobando la premisa. Entonces, en realidad, es una actividad relativamente sencilla de armar, pero el interés es el que se capta, ¿no? La gran riqueza es el interés que se captó de los estudiantes para ayudar al profesor Gareca, de tal manera que ellos vieron videos, algo que para ese momento pues les llamaba mucho la atención porque Perú estaba ganando, estaba clasificando, y a la vez también querían ser útiles. Y finalmente, en base a ello, se logró que los estudiantes aprendieran a medir los ángulos y ya no se olvidaran. Entonces, ¿cómo hacemos una actividad mucho más compleja? Entonces, podemos recorrer un conjunto de pasos. Estos pasos están, en primer lugar, en determinar un objetivo claro, es decir, qué cosa quieres que los estudiantes aprendan. Y al final es decirle, pues, cuáles son las competencias y capacidades que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Entonces, imagínense que queremos que los estudiantes resuelvan problemas de cantidad. Luego, pues hay que transformar estas competencias y capacidades en, en una historia y tener una narrativa. Por ejemplo, nuestra historia era Harry Potter y el rescate fenomenal. Jugamos con las matemáticas para derrotar a Lord Voldemort. La historia detrás de esto está: Harry Potter y el rescate fenomenal. Un secuaz del Señor Oscuro ha robado a Sassy, la lechuza mascota del colegio, y piensa robarle su energía vital para devolverle la vida a su señor. Todos piensan que Sassy solo se escapó del colegio, pero mientras estudiamos en Hogwarts, debemos develar la verdad, rescatar a Sassy y sobrevivir a los exámenes del colegio. Hogwarts nos ofrece retos y niveles que debemos superar. Entonces, esta es la forma en que convertimos ese resolver problemas de cantidad en un juego. Y luego, pues los otros estudiantes tendrán que resolver el reto específico, que sería rescatar a Sassy del Señor Oscuro, resolviendo cantidad. Y sobre ello, pues nuestros estudiantes, o la forma en que se trabaja, está orientado a que los estudiantes, o que diré que el juego, nos permita crear un sistema de recompensas, pero a la vez también podamos establecer un conjunto de normas. Las normas que se establecieron es que cada alumno deberá pertenecer a una casa, se tendrá retos colectivos e individuales, los puntos colectivos se copiarán pues a cada estudiante, mientras que las recompensas son grandes, 10 puntos, nuestros estudiantes podrán elegir cambiar de sitio. Si pueden canjear y tienen 20 puntos y desean, pueden elegir pareja de trabajo. Pueden tener 30 puntos y pues si tuvieran 30 puntos, ellos pueden canjear esos 30 puntos por no llevar tarea a casa. 35 puntos, recibir ayuda en una pregunta en el examen. 40 puntos, pueden saber una pregunta antes del examen. Entonces, muchos se preguntan qué pasa si nuestros estudiantes acumulan demasiados puntos y ya pues se saben las preguntas del examen. Entonces, sobre ello
la idea cabal es que los estudiantes aprendan. Si los estudiantes han logrado resolver una enorme cantidad de ejercicios de resolución de problemas de cantidad, entonces ya prácticamente no es necesario el examen. Luego, para motivar más, podemos asegurarnos que efectivamente los estudiantes dominan la forma de resolución de ejercicios. Y esto lo podemos lograr mediante competiciones en las cuales motiven y tengan un ranking. Entonces, en este caso, propusimos que las casas de Hogwarts compiten en el Quidditch matemático y la Copa de las Casas. Y la idea es que tú puedas tener un juego que se vuelva a jugar. Es decir, no tengamos un juego que se acabe ya, solo en la primera clase, sino que este mismo juego lo podamos desarrollar durante, por ejemplo, 1 o 2 unidades. Entonces, para ello, para lograr esto, de que el juego no se acabe la primera vez, establecemos niveles de dificultad, es decir, establecemos niveles. Entonces, en este caso, tenemos un nivel muy simple, donde se resuelve un pequeño acertijo para inscribirnos en juegos. Un curso ya algo de mayor exigencia, que se denominaría numerancia. Como ustedes saben, en Harry Potter pues se tiene varios niveles y varios exámenes, como por ejemplo los timos. Entonces a ese timo le llamamos calculimia. Y los éxtasis, que son mucho más complejos, que podrían estar relacionados con la parte numérica. Tecnología hay mucha. Para tener los avatares, podemos usar una aplicación que se llama Bachar. Y para entregarles estas insignias, podemos utilizar Make Budgets, que nos permite crear insignias. Para tener tableros de clasificación, podemos usar FreePity. Para quitar o darles puntos a los estudiantes, podemos tener ClassDojo. Para formularles preguntas en una competición donde tengo que calificar a varios, Kahoot. Si yo necesito darles alguna forma de premio, de estímulo, o darles determinados artículos que ellos quieran canjear o que quieran comprar, pues puedo hacer a través de cartas como CardMaker, o también los estudiantes pueden crear su mapa de la historia y del juego. Y esto se puede hacer con Incarnate. Entonces, como les decía, esto lo vamos a trabajar el día de mañana y pasado con los participantes. Otra estrategia que nosotros venimos difundiendo es STEAM. Entonces, la idea, como les decía, es trabajar con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes. Entonces, todo de una manera colaborativa. Entonces, por lo general, vamos a ver que existen secuencias didácticas. Entonces, en base a estas secuencias didácticas, un conjunto de secuencias didácticas, una de ellas que presento en este momento, es que podemos trabajar la concurrencia de las competencias. Entonces, la idea fundamental es presentarles un reto a los estudiantes. Permitir que los estudiantes observen y entiendan el reto, entiendan el problema, puedan formular sus hipótesis de qué es lo que está sucediendo y cómo pueden solucionar el reto. Es obvio que ellos van a tener que elegir uno de los caminos, es decir, una de las hipótesis. Van a tener que experimentar. Y la idea detrás de la experimentación es el recojo de información. Y una vez terminado el experimento, pues sacarán sus conclusiones luego del análisis y presentarán los resultados de su trabajo a través de una comunicación de resultados. Y finalmente tener una auditoría de todo el proceso, que es muy similar a la evaluación. Pero la idea cabal detrás de la auditoría creativa es en realidad recoger retroalimentación para la hora que se enfrenta otra situación similar, ya se sepa cuáles son los procesos, los mejores procedimientos y se tenga pues un trabajo más efectivo. Entonces imaginemos que lo que queremos es que los estudiantes entiendan cuáles son las diferencias que nosotros como seres humanos tenemos
de una especie muy semejante a la nuestra, por ejemplo, los neandertales. Y algunos de ustedes, o preguntando a los estudiantes, decirles qué comían, cómo preparaban sus alimentos los neandertales. ¿Tendrían herramientas? ¿No tendrían herramientas? ¿Cómo vivían estos seres que se asemejaban mucho a los humanos? Entonces, ellos pueden investigar y nosotros tenemos que ofrecer los recursos necesarios para que desarrollen ese proceso de investigación y retarlos, ¿no? Retar a nuestros estudiantes a construir herramientas que les permitan, por ejemplo, sacar el alimento de una olla eh, con alimentos hirviendo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Entonces, y desarrollar todo un proceso, ¿no? De solución en los cuales nuestros estudiantes inventen sus propias herramientas para, o sea, cucharas, puede ser tenedores, espátulas, etcétera, ¿no? Que ellos puedan diseñar y comprender la complejidad para poder desarrollar justamente estas soluciones y cómo lo hicieron los neandertales. También nos vamos a ir dando cuenta que STEAM sigue una metodología por proyectos. Entonces, cuando uno desarrolla una metodología por proyectos, pues se va a enfrentar a retos, va a averiguar qué sabe y qué necesita saber o las preguntas. También va a ir entendiendo cómo va a ir absorbiendo esas preguntas. Por lo tanto, va a tener pasos del proceso, actividades que tienen que desarrollar. Y un proyecto tiene un cronograma. A la vez, va a tener una lista de deberes que tiene que hacer pronto, uno a continuación de otro. Y algo que es muy importante, ¿no? Es este diccionario de términos. ¿Qué palabras está aprendiendo? Cómo esto va incrementando su vocabulario y el entendimiento de esas palabras. También podemos hacer seguimiento al estudiante sobre sus avances y sus resultados. Y algo que es importante, ¿no? La retroalimentación que nosotros le damos a los estudiantes, de tal manera que no tengamos que repetir una y otra vez, sino que los estudiantes tengan esa capacidad de sistematizar y de concretar la información que le está dando su profesor. Luego tenemos la realidad aumentada. Entonces, este término, como les decía, es una combinación de lo físico, de lo que es captado por una cámara, y es mezclado con elementos sintéticos y se crea una realidad mixta. Entonces, la realidad aumentada, de manera vistosa, pues presenta objetos en 3D o imágenes que por lo general han sido colocadas en un marcador. Entonces, ¿cómo podemos hacer el proceso pedagógico, ¿no? Entonces, por lo general, siempre va el reto, ¿no? Y en este caso, yo trabajé con estudiantes para que ellos pudieran entender el proceso de cómo el ser humano de la región Ancash había evolucionado. Y para poder recoger esa evolución, nos fuimos a un museo, el Museo Arqueológico de Ancash. Y los estudiantes se plantearon qué debían aprender, hicieron esquemas sobre lo que se debía aprender o qué es lo que querían aprender sobre los seres humanos que vivieron en la zona del Callejón de Huaylas. Luego, pues, buscamos esa información, preguntamos a los curadores del museo, a los arqueólogos y especialistas técnicos, y en base a esa información se tomaron fotografías, se hicieron videos, se organizó, se reconstruyó la información y finalmente toda esa información fue publicada, pero a la vez también fue insertada en un libro de realidad aumentada. Entonces, lo rico de la realidad aumentada es que presenta de una manera vistosa el trabajo de los estudiantes. Y se puede usar ahora múltiples aplicaciones de realidad aumentada, como Blipart, Arlopa o una aplicación Creator Aumentati Creator. Entonces yo les recomiendo explorar cada una de estas herramientas, ahí están sus enlaces, para que ustedes puedan conocer el funcionamiento de estas aplicaciones y puedan trabajar pues, un proyecto que luego va a ser presentado mediante realidad aumentada. La gran riqueza, como les decía, es que los estudiantes lo hacen. Ya para ir cerrando, pues tenemos ya a la inteligencia artificial, ¿no? Esta capacidad de estas máquinas
y de estas aplicaciones de emular la capacidad del razonamiento humano. Entonces, pues muchas veces nos sorprendemos, ¿no? De que en realidad tú no le preguntas algo a la, realidad, a la inteligencia artificial y esta nos contesta con información cada vez más precisa. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos? Pues plataformas online, sistemas conversacionales, tutores de cursos virtuales, asistentes docentes, medición del rendimiento académico, también aplicaciones para robótica educativa, reconocimiento del alumno, es decir, simplemente pasan por una cámara y la aplicación los registra, pues se puede elaborar material personalizado, identificar nuevas temáticas de estudio, cursos de actualización docente, cursos de actualización docente en línea, recopilación y análisis de datos de los centros escolares, etc. Pero lo más interesante es quizá lo que podemos utilizar es mediante ChatGPT, ¿no? Entonces, mediante esta tecnología, nosotros podemos hacer verificación, es decir, nuestro estudiante puede verificar una suma, puede verificar una respuesta, tranquilamente preguntándole a ChatGPT. También permite o permitiría que nuestros estudiantes desarrollen la fundamentación, ¿no? Es decir, yo necesito fundamentar una determinada respuesta y yo le pido a ChatGPT que me ayude en la fundamentación. También podría darse en la ampliación, es decir, qué temas más están conectados con la idea que yo estoy trabajando. O también permitiría la profundización, entender más determinados conceptos que son subyacentes a algo que yo estoy trabajando. También mediante las aplicaciones de inteligencia artificial, ahí tienen un enlace, yo puedo trabajar ya el reconocimiento de imágenes, ya puedo trabajar el reconocimiento de voces, puedo trabajar el reconocimiento también mediante otro tipo de sensores. Entonces, imágenes, sonidos, posturas pueden ser reconocidas y pueden ser clasificadas. Entonces, por lo general, actualmente se habla de la inteligencia artificial que sigue patrones de comercio. Inteligencia artificial que reconoce cáncer, por ejemplo, determinadas células de cáncer. Entonces, todo eso, los fundamentos, pueden ser trabajados en esta plataforma que se llama Machine Learning for Kids. Entonces, en esta plataforma, tranquilamente, nosotros podemos darle los conceptos básicos a nuestros estudiantes sobre el trabajo con imágenes, reconocimiento de patrones, tranquilamente. Entonces, vamos a ver también ya por el tiempo, ya para ir cerrando, pues tenemos el aprendizaje adaptativo, que es el uso justamente de algoritmos informáticos que van a permitir pues ajustar el contenido al estilo y ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por lo tanto, mediante el aprendizaje adaptativo, podemos construir plataformas que desarrollen aprendizaje personalizado, se adapten a las necesidades de los estudiantes y a la vez también les permitan recorrer diferentes caminos para su aprendizaje de acuerdo a sus propios intereses. Esto utilizando pues estos algoritmos de aprendizaje adaptativo. ¿Cómo funcionan estas plataformas? Pues tenemos fundamentalmente módulos dentro de los servidores que responden o están organizados en base a los contenidos de los currículum y mediante actividades de aprendizaje que han sido construidos por especialistas. Pero lo que es relevante es la base de datos de los estudiantes. Entonces, sobre estos dos elementos, lo que hacen estas plataformas es justamente ir analizando el trabajo que vienen desarrollando los estudiantes en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Entonces, mediante este análisis de datos, le entregan información y retroalimentación al estudiante, pero también al profesor sobre el desempeño del estudiante. Una de las riquezas claves del aprendizaje adaptativo se da fundamentalmente en que la plataforma va a identificar rápidamente a los estudiantes que se retrasan. Entonces, por lo general, nosotros cuando trabajamos en el aula, en muchos casos detectamos muy tarde el retraso de los estudiantes o qué elementos requieren, pues, aquella mayor acompañamiento a nuestros estudiantes. Entonces, cuando tenemos 30 o 40 estudiantes, nos es complicado, incluso teniendo menos. Entonces, estas plataformas desarrollan este proceso. Y existen, pues, varias plataformas.
pero la mayoría de pago. ¿Ya? Entonces, una de las dificultades de tener aprendizaje adaptativo es que son plataformas en las cuales hay que invertir. Pero tenemos una plataforma a la que ustedes pueden recurrir, que eh, está financiada por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Entonces, estas dos organizaciones han puesto al servicio de cualquier maestro en el mundo esta plataforma para que sus estudiantes de toda su aula puedan trabajar contenidos de matemática. Y para ello pueden matricularse en la plataforma, en la dirección web Math Pro Futuro Education. Pues ahí tienen la dirección para que puedan pues, hacer este seguimiento y este trabajo en la cual el estudiante construye, ¿no? Construye significados sobre las matemáticas, sobre su propio camino. La ventaja está en que podemos hacer de seguimiento en la propia plataforma para los maestros. Muchas gracias. Nuestro sincero agradecimiento al doctor Juan Cadillo, que compartió esta noche con todos nuestros maestros que han tenido a bien conectarse a este importante seminario gratuito vacacional que organiza SEDAM Consultoría, pues el tema de metodologías activas que se basa en la adquisición de competencias digitales para integrarlo a nuestra práctica diaria, nuestra práctica docente, lo cual, pues, maestros, redundará grandemente y significativamente en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, haciendo pues que nuestras sesiones sean motivadoras y sean impactantes, ¿no? Que enganchen a nuestros estudiantes, ¿no? Sabemos que tenemos pues una población estudiantil nativo digital, así que hay que estar siempre actualizados y a la vanguardia con este tema de las tecnologías. Muchísimas gracias, doctor Juan. Ha sido un gusto, un honor tenerlo en esta plataforma Zoom, pero mañana seguiremos con el doctor Juan. Tenemos 2 días de taller importante donde se va a profundizar estos aspectos y aterrizarlo de manera práctica también. Entonces, están cordialmente invitados, queridos maestros, el día de mañana, martes 30, y miércoles 31 de 7 a 9 de la noche con el taller de actualización, metodologías activas y uso de las TIC en el desarrollo de competencias o para el desarrollo de competencias. Gracias, doctor Juan. Nos reencontramos el día de mañana, pero antes de que por favor usted pueda salir de sala, quisiera activar, me permite, doctor, solo por el espacio de unos breves, tal vez un par de minutitos. Estamos activando audio. ¿Hay alguna apreciación final de este seminario, mis queridos maestros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que quiera expresarse a través del micrófono? ¿Está el micrófono activado? Lo habíamos cerrado porque no queríamos de repente por ahí algún filtro que interrumpa, pero la concentración, pero ahorita tenemos el micro abierto. De repente alguien, a ver, doctor Juan, permítame leer aquí, están los maestros expresándose a través del chat, agradeciéndole mucho, agradeciéndole este aprendizaje del día de hoy. Gracias, muchas gracias, doctor Juan. Mañana estaré en el taller. Bueno, mis maestros por hoy no quieren usar el micrófono. Gracias, el maestro Jesús Cubas también agradece al doctor Juan Cadillo, el maestro Manuel, y muestras de gratitud, doctor Juan. Muchísimas gracias. A grosso modo nos ha dado una introducción acerca de todo lo que podemos hacer en educación. Muchas gracias, doctor Juan. Están expresando gracias totales los maestros. Sí, el día de mañana pues vamos a trabajar la parte práctica, ¿no? La parte de práctica donde vamos a poder utilizar cada una de las herramientas. El día de hoy hemos dado más el marco teórico para que cada uno de ustedes pueda comprender en qué consiste las estrategias. Y el día de mañana vamos a ver aplicación por aplicación, cómo podemos dar rienda suelta a esta creatividad que tenemos los maestros, pero ya con el uso de cada uno de los recursos tecnológicos que nos apoyan, ¿no? Que impulsa un poco ya el trabajo de cada una de estas estrategias, porque si bien es cierto, podemos hacerlo con menos tecnología o con más tecnología, pero también depende mucho de la creatividad
y también, pues, obvio, ¿no? Los recursos tecnológicos hacen más vistoso, en muchos casos, pues, ayudan bastante al uso de las estrategias para lograr estos aprendizajes que queremos con los estudiantes. Por mi parte, pues, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a Sedan Consultoría por esta oportunidad. Gracias, doctor. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.